tiempos. Le agradecemos No, por favor. su deferencia también y su presencia aquí. Lo despedimos con un aplauso como Gracias. se merece. Y seguramente si hay alguna otra consulta, personalmente la podrán hacer porque se va a mantener aquí el ingeniero con nosotros. Creo que ya estamos en contacto con el streaming, me dicen los técnicos, para presentar a nuestro próximo disertante. Se trata de Alejandro Acosta. Esta comunicación por streaming viene desde Venezuela. El seminario se llama Desbloqueando el Poder de IPv6, una jornada hacia la Internet del mañana. Alejandro Acosta es coordinador de I+D en LACNIC y miembro de diferentes organizaciones relacionadas a Internet. Cuenta con 3 especializaciones en el área de tecnologías de las universidades de Michigan y Maryland. Anteriormente fue chair de LACTF, gerente de IT y soporte para British Telecom y miembro de la Comisión Electoral de la CNIC. También coordinó el encuentro anual de Flip 6 y el foro latinoamericano de IPv6. Adicionalmente fue profesor de TCP/IP y Open Source en la Universidad Nueva Esparta por más de 10 años. Estamos en contacto, esperando entonces la conexión para dejarlos en comunicación ya vía streaming desde Venezuela con Alejandro Acosta. Estamos, Alejandro, buenos días desde Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos en la República Argentina. La audiencia de este encuentro regional de telecomunicaciones Paraná 2024 es suya. Bienvenido, muchas gracias. Vale, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy contento de estar presentando en el encuentro que tienen ustedes, el cual se ve muy interesante y bueno, tuve la oportunidad de revisar la agenda. Pero bueno, entonces vamos a hablar del tema. Básicamente lo que yo quiero conversar el día de hoy es sobre IPv6. Como me presentaron, gracias por la presentación que hicieron, sonó muy bonita. Parte de mi trabajo dentro de la CNIC es el tema de promover tecnologías, ¿no? Y parte de ello es la parte de IPv6. Probablemente incluso es la que más realizo. Entonces, bueno, vamos a hablar mucho de IPv6 los próximos 45 minutos. A mí me gusta mucho, cuando tengo que conversar sobre temas de IP, preguntarle a la audiencia si saben realmente de dónde salen las direcciones IP. Lo pregunto porque usualmente en las universidades, en eventos, en cursos que uno asiste, a uno tradicionalmente le hablan de las direcciones IP inmediatamente. Bueno, una dirección IPv4 se compone de 32 bits, una dirección IPv6 de 128 bits. Pero rara vez a uno le cuentan de dónde salen, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar por allí de manera muy breve, porque quiero también mencionar por qué estamos yendo hacia IPv6. Entonces deseo comenzar indicando de que existe una entidad que se llama IANA. Probablemente algunos de ustedes ya la habrán escuchado. Básicamente IANA esto significa Internet Assigned Number Authority, y básicamente es la organización que se encarga de lo que en el argot se conoce como los pools centrales de recursos de Internet. Toda la parte numérica, toda, de Internet sale de ellos. Incluso si uno se pregunta por qué HTTP funciona en el puerto 80, HTTPS en el 443, FTP en el 20, en el 21, SSH en el 22, Telnet en el 23, DNS en el 53 y así sucesivamente. ¿Por qué las direcciones IP están conformadas de tal manera? El día de mañana sacan una opción en el mundo de BGP o por qué TCP se monta sobre IP, en el campo de protocolo se escribe tal cosa. Toda esa parte numérica la asignan ellos. Y bueno, ellos manejan lo que es el pool centrales de recursos. Cuando hablamos de recursos nos referimos a IPv4, a IPv6 y sistemas autónomos. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué ha pasado en el mundo? Ellos administran los pools centrales. Nosotros, que somos los registros regionales, AFRINIC, APENIC, ARIN, LACNIC, que es donde yo laboro, y RIPE NCC, nosotros recibimos recursos de ellos. De la misma manera como los ISPs que estén escuchando, le asignan recursos a sus clientes y ustedes también habrán recibido recursos de alguien más, ¿no? Probablemente de la CNIC o de su propio proveedor. Y bueno, entonces la CNIC después asigna a los ISPs y también le podemos entregar a usuarios finales. Le entregamos una vez más recursos como cuáles: sistemas autónomos, direcciones IPv4, direcciones IPv6.
Ok. Usuarios finales no es una persona natural, no es una persona como nosotros, sino básicamente un usuario final puede ser una universidad, una corporación, compañías básicamente que hagan match con las políticas nuestras. ¿Ok? Entonces, bueno, para hablar de IPv6, obligatoriamente, señores, necesito cubrir el agotamiento de IPv4, lo cual es hasta una historia bonita, ¿no? Es algo hasta chévere de visualizar. Por ejemplo, aquí tenemos una línea de tiempo y tenemos que en el año 81, en septiembre, se estandarizó lo que fue el direccionamiento IPv4, ¿no? El protocolo IPv4 y el direccionamiento IPv4. Si vemos, bueno, esto es un protocolo que ya tiene entonces más de 40 años y es el mismo que estamos utilizando hoy en día. De hecho, es hasta simpático leer este documento que estoy mencionando aquí, es el RFC 791. Los RFC son los documentos que describen técnicamente con mucho detalle cómo es el funcionamiento de los protocolos. ¿Por qué funciona DNS de la manera que funciona? ¿Por qué HTTP funciona como funciona? ¿Por qué FTP? Es porque están definidos en RFCs. ¿Qué hacen los fabricantes? Siguen lo que dicen los RFCs. Y por eso es que yo puedo tener una Mac hablando con Windows, un Windows hablando con Linux, un Linux hablando con FreeBSD, con NetBSD y mucho más. Android es gracias a que todo el mundo habla el mismo idioma, gracias a que está definido en estándares abiertos. Entonces, bueno, ya sin detenernos mucho más en la línea de tiempo, vemos, por ejemplo, en el año 89 salió lo que se conoció como el primer ISP comercial, que se llamaba The World, dentro de IETF. IETF es el Internet Engineering Task Force, es la organización la cual hace estos documentitos de RFCs. Ellos, bueno, ya incluso comenzando los años 90, se dieron cuenta de que el direccionamiento IPv4 era limitado, ¿no? Y eventualmente se iba a acabar, que de hecho ya se acabó. Ya a mediados de los años 90 se lo que es lo que el concepto de NAT, que todos conocemos, que es el Network Address Translation, la traducción de las direcciones IP. Generalmente uno traduce una dirección IP privada a una pública. Más adelante tengo bastante sobre NAT. Salió el concepto, por ejemplo, de CIDR, el Classless Interdomain Routing. Básicamente lo que hace el CIDR es ese concepto de las clases que nosotros conocemos, que nos han dado 200 veces en las universidades y en los cursos. Clase A, clase B, clase C, desaparecieron, ¿ok? En septiembre del año 93. Por eso se llama classless, sin clases. Y bueno, esto obviamente muchos de los que estamos en esta charla, sobre todo los que tengamos más de 40 para arriba, vivimos el boom de las .com. Y bueno, ¿qué pasó después? IANA, por eso es que me detuve en la lámina anterior a explicar qué era IANA. IANA, ya en el 2011, anunció el agotamiento de sus recursos. ¿De cuáles recursos? De IPv4. IANA sin IPv4. Entonces, fíjense que este señor se queda sin direccionamiento IPv4. Es decir, tenemos más de 10 años operando, quizás con lo poquito que le quedan a los RIRs que estamos aquí abajo, a los registros regionales. Hay una línea de tiempo, posteriormente, después de que IANA se queda sin IPs, APNIC. APNIC es el LACNIC, es la organización que asigna y entrega recursos en Asia-Pacífico. Se quedan prácticamente sin recursos porque comienzan a utilizar su /8. RIPE-NCC es el que administra los recursos de direccionamiento en Europa. También casi que se queda sin recursos porque empieza a utilizar su último /8. ARIN. ARIN es el que entrega recursos en Estados Unidos y en Canadá y algunas islas del Caribe. También se queda sin recursos en septiembre del 2015. La CNIC, nosotros anunciamos nuestra fase de agotamiento en febrero del 2017. Bueno, ya sí va. Lo cierto es que ya nos quedamos sin recursos. Si hoy en día viene una organización argentina y nos pide recursos, señores, nos pide direccionamiento IPv4 porque son ISP, están creciendo, quieren montar un data center, la razón que fuese, no tenemos recursos para asignar. ¿Ok? Organización que viene ahorita de la CNIC y pide recursos, entra en una lista de espera y en la lista de espera tiene que esperar aproximadamente unos 7 años en este momento. ¿Ok? Para eventual recuperación de recursos, vamos asignando de allí. Entonces, bueno, quiero indicar brevemente por qué es importante el despliegue IPv6. Ciertamente se nos agotaron los recursos, pero quiero decir por qué es importante. Quizá algunas personas todavía piensan que no. Aquí tengo dos perspectivas. Una es del usuario final, okay, los end users, nuestros clientes, y otra quizás de los ISPs que me puedan estar escuchando. Desde la perspectiva del usuario final,
tenemos determinado que existe mayor velocidad en la conectividad. Por ejemplo, las personas que abren Google, que abren Facebook, que abren Yahoo, tradicionalmente va a ser más rápido en IPv6 que sobre IPv4. De hecho, si ustedes se sientan ahorita en unas computadoras que tengan IPv4 y IPv6, hacen un ping, deben tener mayor velocidad en IPv6. Menor cantidad de fallas en las aplicaciones. Esto se debe al NAT, donde me voy a centrar un poquito más adelante, pero entonces ya por allí vamos bien. El hecho de, por ejemplo, yo hacer una llamada, ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero bueno, de vez en cuando quizás uno puede realizar una llamada, entonces no me escuchan o no me ven, o yo no veo a la otra persona, pero sí la escucho. Eso se debe muchas veces a temas de NAT. Con IPv6 eso no existe, por lo que va a ser mejor. Y la mayor privacidad en el usuario final. Gracias a la manera como se comportan, y de hecho Argentina ha sido un colaborador muy grande en el marco de IETF, en el tema de mayor privacidad. Ustedes tienen un ingeniero muy conocido en el mundo de telecomunicaciones que se llama Fernando Gont, el cual es el latinoamericano que más documentos ha hecho dentro de IETF. Él ha trabajado mucho en el tema de la privacidad en el usuario final. Y bueno, ya desde la perspectiva del ISP, podemos mencionar la reducción de costos, porque por ejemplo, si no tengo NAT, no tengo una reducción de costos. Si tengo menos fallas, me van a llamar menos veces al call center. Y bueno, sí voy reduciendo los costos poco a poco. Las redes a la final son más simples, menor cantidad de llamadas de call center y la administración de la red, obviamente, si tengo una red más simple, a la final va a ser más sencilla. Entonces tengo muchas ganancias de la perspectiva del ISP. Las personas que todavía no entiendan bien qué es esto de IPv6 con IPv4, no quise detenerme en ese pedacito, pero espero que esta analogía apoye en entenderlo. Básicamente, ¿qué está pasando entre IPv4 y IPv6? Lo que, debido al agotamiento de direcciones IPv4, necesitamos ampliar el número de direcciones IP. Entonces, bueno, ¿qué más o menos pudiese estar pasando? Si nosotros imaginamos que existen números telefónicos de 3 dígitos, básicamente lo que puedo tener son 1000 suscriptores. Tengo de suscriptor desde el 000 hasta el 999. Tengo 1000 números telefónicos. Si llega a venir el 1001, el 1002, el 1003, bueno, lo tengo que dejar afuera lastimosamente. Eso es parecido a lo que está pasando en Internet en este momento. Si yo básicamente amplío un solo numerito aquí, ya logro tener, en vez de 1000 suscriptores, puedo tener 10.000. Y bueno, si lo comparamos quizás con las licencias o placas de los carros, el numerito que identifica el auto, el vehículo en la calle, bueno, es lo mismo caso. Si yo tengo una numeración de 3 dígitos en la placa, en la licencia del vehículo, nada más puedo tener 1000 carros con placas únicas andando en la calle. Lo que va a hacer es agregar quizás 1, 2, 3 dígitos más, dando la posibilidad de tener más autos. Esto es exactamente lo mismo que está pasando entre IPv4 e IPv6. No quería pasar sin mencionar algunas estadísticas. Particularmente tomé la Argentina del año 2024. Eso realmente correspondería al mes de junio. Ustedes tienen aproximadamente un 20% de penetración de IPv6, cuál es un número ya lo vamos a poder comparar con Latinoamérica, un número bueno, vamos a decir. Aquí podemos ver una historia de crecimiento. Para junio del 2024, si lo comparamos con la región, en Latinoamérica tenemos un 35% de penetración de IPv6, lo que significa que de cada 100 latinoamericanos, 36 navegan utilizando ya IPv6, ¿okay? Pueden hacer IPv6. Y bueno, por no dejar, hay que compararnos de manera mundial. Latinoamérica también se encuentra un poco retrasado a nivel mundial, debido a que ya globalmente aproximadamente 42% de las personas en el mundo ya navegan con IPv6. Esto lo menciono porque, bueno, quizás todavía hay algunas personas que creen que es un mito, algo por el estilo. Y bueno, estoy seguro que a todos ustedes les gustaría ver el número para su país. Quería conversar brevemente sobre NAT, porque algunas personas dicen, bueno, yo tengo IPv4, hago NAT, soluciono todos mis problemas. Recordemos que NAT lo que permite básicamente es la reutilización de una dirección IP. Yo puedo tener probablemente 100 clientes en mi red y, bueno, tengo una dirección IPv4 pública y nateo, ¿ok? Coloco a todo el mundo que cuando navega a Internet van a navegar solo con esa dirección IP pública. Ciertamente eso hace un truco muy bueno, pero como todo en la vida puede tener unas desventajas por detrás y las vamos a mencionar. Entonces, bueno, aquí tengo unas poquitas láminas que hablan sobre los problemas de NAT. De manera muy breve, quiero decir, bueno, cuando uno tiene NAT, el modelo end-to-end con el que nació Internet es alterado. ¿Por qué es alterado? Porque
cuando un paquete pasa a través de un dispositivo que hace NAT, yo estoy modificando ese paquete. ¿Okay? Los bits que están moviéndose, a la final los altero. ¿Por qué? Porque yo tengo un Pedro Pérez que quiere navegar a Internet y tiene una dirección IP. Cuando esa dirección IP pasa por el equipo que hace NAT, la mueve, la traduce, la modifica para poder llegar a Internet, quizás abrir google.com y darle una respuesta. Entonces ese modelo end-to-end es bastante alterado. La manipulación de los access lists, ¿okay? Esto es para las personas que administren routers sobre todo, muchas veces tiene efectos colaterales, ¿no? Quizás yo quiero ayudar a Pedro Pérez y la arreglo a Pedro Pérez y daño a Luis y a Alfonso y a María. Todas esas cosas lastimosamente ocurren. El tráfico a un cliente malo, esta sí estoy seguro que la hemos vivido mucho los que me escuchan. El tráfico a un cliente malo afecta negativamente a varios clientes buenos. Por ejemplo, si viene Jacobo y Jacobo quiere abrir el Banco Nacional de Argentina, por pensar en cualquiera, el BBV, y él quiere abrirlo para hacer una transacción legítima, probablemente desee pagar su luz y su electricidad y su número telefónico, cualquier cosa. Pero lastimosamente en la red que se encuentra él, había alguien que estaba haciendo port scanning al BBV, estaba haciendo Nmaps, intentando SQL injection, cross-site scripting y otras técnicas de ataque. Obviamente que van a hacer los firewall, los IDS, los IDPs del banco, van a bloquear la dirección IP con la que navegan todas esas personas que están por detrás de ese NAT. Y Jacobo, cuando quiera abrir el banco BBV, no lo va a lograr hacer porque fue bloqueada y lastimosamente no va a poder pagar su tarjeta, su número telefónico, su electricidad. Entonces, bueno, esto pasa muchísimo en Internet. Entonces, bueno, va a tener que venir Jacobo, llamar al call center, decir que no pueden abrir la página, el ISP se va a tener que comunicar con el banco. Entonces, bueno, por detrás es un problema gigantesco. Modificar el NAT, porque ese problema que tiene Jacobo lo tienen 50 personas más. Entonces, bueno, es un desastre lo que viene por detrás. Identificar quién accedió a un servicio, vamos a otro más, a un servicio en el mundo de IPv4 es difícil y costoso. Para los que me escuchan, que hayan probablemente administrado syslog servers, que pasa muchísimo en el mundo de NAT. Yo voy a agarrar, voy a poner mi router que hace de NAT y le voy a decir, todas las traducciones que tú hagas, me las vas a almacenar en tal servidor. ¿Qué ocurre por detrás? Cada hora, cada minuto, cada segundo que cualquier cliente mío navegue, que pase por el NAT, eso va a quedar registrado. Suena como normal, fácil, sencillo, más o menos lo es, pero lo cierto es que eso consume mucho tráfico, va a consumir, a pesar de ser texto, muchísimo espacio en el disco. Por detrás estoy trayendo costos a la red porque tengo servidores, voy a tener administrador de servidor, una persona que administre el servidor, quizás puertos de switch, de firewall, etcétera, direccionamiento IP, quizás base de datos por detrás. Entonces, bueno, por detrás hay un tema de estructura bastante pesado. Y quizás algunas de las personas que me escuchan lo han vivido, lo están viviendo y saben de lo que les digo. Bueno, a la final las cajas que hacen NAT, vamos a pensar quizás en algo tan sencillo como la caja, el routercito que yo tengo en mi casa, a la final es hardware y software. Eso tiene una limitación en el número de sesiones. Ya TCP y UDP como protocolo tienen limitaciones. ¿Cuál es la limitación? El puerto origen y destino está limitado a 16 bits, lo que trae consigo 65.535 posibles puertos. Pero al final yo no puedo tener a toda una red en esos 65.000 puertos porque sencillamente matemáticamente no me va a dar. Va a llegar un momento donde el NAT dice, epa, no tengo más puertos que asignar, la persona es cuando no va a poder navegar, no va a poder hacer algunas cosas, ¿ok? Entonces, bueno, tengan eso en cuenta. Y a la final también es CPU y memoria. Perfectamente un equipo se puede quedar sin memoria y sin CPU, ¿no? Para todo esto. Y bueno, problemas de geolocalización. De hecho, ayer mismo estábamos hablando con unas personas. De hecho, era una situación Argentina, Colombia, Venezuela, con unas páginas que quizás alguien quiera abrir, un argentino quiere abrir una página argentina, pero la página pensaba que la persona está en Colombia. Esas cosas ocurren, básicamente por el agotamiento y direccionamiento IPv4. Y bueno, eso puede traer problemas con políticas y geolocalización. Quiero mencionar básicamente, para no extenderme más en el NAT, que las consolas, me refiero a las consolas Xbox, PlayStation, todas ellas, le dan mucha preferencia al mundo IPv6. Así que los ISPs que me estén escuchando, que no tengan IPv6 y saben que tienen clientes
que hacen uso diario de juegos como PlayStation 5, Xbox One, Xbox XS, que todos esos dispositivos, si ponen IPv6, se van a ahorrar una cantidad de NAT gigantesco y bueno, el cliente va a estar súper feliz. De hecho, en el mundo de IPv6, muchas veces pensamos cuál iba a ser la killer application para ir a IPv6 y los juegos de consola está siendo la respuesta. Conocemos cantidad de proveedores a nivel latinoamericano y sobre todo en Brasil, que están haciendo el despliegue IPv6 para que sus clientes que hacen juegos, los gamers, estén contentos. Bueno, y si algunos piensan en algún tema de cuánto cuesta, bueno, hay una persona llamada Lee Howard, muy amigo de la casa de Internet, que menciona que cada usuario cuesta aproximadamente $40. Y esto es algo ya relativamente viejo. Pero bueno, que tengamos un valor por darle un número al costo del NAT. Quiero mencionar brevemente sobre el plan de direccionamiento IPv4, IPv6. Esto es básicamente, lo que quiero indicar con esto es una de las cosas que deberíamos hacer a la hora de hacer un despliegue IPv6. El plan de direccionamiento es fundamental. Entonces yo lo tengo aquí como que se define como el modo, las acciones, el modelo sistemático para llevar a cabo las asignaciones de direcciones IP en una red. Eso es básicamente lo que es un plan de direccionamiento IP. No quise expandirme mucho en esto, pero quiero dar unos ejemplos muy interesantes, ¿no? Para que vean las facilidades que ofrece IPv6. Yo usualmente en el mundo IPv4, este es un enrutador muy sencillo, tiene 6 interfaces, tiene por aquí una interfaz giga, etcétera. ¿Qué ocurre en el mundo IPv4? Si yo quiero asignar una red en este extremo, una red, asignarla me refiero, ¿qué máscara en el mundo IPv4 voy a utilizar? Uno pensaría, bueno, ¿cuántos hosts, cuántas computadoras voy a conectar yo en esta interfaz? Entonces, bueno, uno empezaba a decir, bueno, eso es una red de servidores pequeña, yo creo que vas a tener solamente 10 hosts. Ah, ok, bueno. Entonces quizás uno colocaba una barra 28. En otra interfaz, wow, ¿cuántas personas vamos a tener en la giga 0/2? Entonces uno pensaba, bueno, estas son 70 hosts porque esa es una sala de reuniones mediana. Uno asignaba un barra 25 que me da hasta 128 hosts, 128 computadoras. Y así sucesivamente. Lastimosamente, de repente esta ya no era la sala mediana, sino la ampliaron, la remodelaron, entonces ya no caben 70 personas, sino caben 200. Entonces ya el barra 25 no podía, entonces yo tenía que ampliar la máscara, es decir, subir la barra 24, o quizás poner 2 direcciones IP, una primaria y una secundaria aquí, y ese problema lo tenía con todos. En el mundo IPv6, amigos míos, siempre vamos a utilizar redes barra 64. Este es el prefijo más utilizado en el mundo de IPv6. Sin importar si aquí tengo 2 hosts, o tengo 8,000 hosts o 200 hosts. Siempre voy a tener barra 64. Entonces, fíjense ya, la parte administrativa de la red se facilita muchísimo. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí hay un ejemplo más. Hoy en día, uno, cuando hace un enrutamiento, uno piensa en el mundo IPv4. Bueno, estoy conectando a este cliente. ¿Qué tamaño tiene este cliente? ¿Es un buen cliente? ¿Paga bien? ¿Es una corporación importante? ¿O probablemente es la panadería de la esquina o cualquier cosita? ¿Qué tamaño de red le doy? ¿Será que le doy una dirección IP privada y yo le hago NAT posteriormente? Ah, pero mi NAT está corto, mejor no le hago NAT. Este cliente, no, es una compañía muy importante, entonces, bueno, no tengo muchas direcciones IP como ISP, le voy a dar solamente un barra 30 o un barra 29. De repente le asigno un barra 29 en IPv4, pero de repente va a venir el cliente dentro de 4 meses y me va a decir, mire, señor proveedor, me quedé corto, necesito más direcciones IP, entonces yo voy a tener que crear 2 líneas de configuración en este equipo para enrutarlas hacia él. Y bueno, quizás vienen 8 meses, en 10 meses, y siempre me está llamando por lo mismo, porque necesita más recursos. En el mundo IPv6, esto es sencillísimo. Yo al cliente siempre le voy a dar una red barra 48. Y maravilloso. Con ese barra 48, este cliente, al menos por direccionamiento IP, no me debería llamarme en 5 años, por irme por lo más corto posible. Si me llama, ojalá sea porque quiere más ancho de banda, porque quiere que le ampliemos el circuito, por cualquier cosa, pero no debería ser por direccionamiento IP. Yo solamente mantengo una dirección, en caso de que tenga enrutamiento estático, una línea de código en mi enrutador, enrutando hacia el cliente.
Entonces, bueno, vemos que la parte IPv6 nos da unas facilidades enormes. Aquí tengo un plan de numeración gráfico. Voy a mencionar nada más la primera línea para no aburrirlos. Vemos que tenemos una red barra 32. Esto es básicamente lo que reciben todos los proveedores de Internet en nuestra región. Este barra 32 aquí está dividido en 2 barra 36. Sin embargo, bueno, puedo tener 14 subredes adicionales. Este barra 36 se dividió en dos más. Vemos que tengo una red barra 40. ¿Ok? Este barra 40 posteriormente se dividió en varios barra 44. Y estos barra 44, fíjense qué bonito. Aquí tengo 3 barra 48 mencionados. ¿Ok? Obviamente, dentro de un barra 44, tengo 4 bits para llegar a barra 48, lo que son 16 subnets que puedo crear aquí. Entonces, fíjense qué bonito. Aquí tengo un barra 48 dedicado a redes internas. Tengo un barra 48 asignado para ADSL residencial. Otro barra 48 para telefonía fija. Otro barra 48, una red libre. Otro barra 48 para servidores. Otro barra 48 para lo colocation. Y así sucesivamente, para GPON, para voz over IP, para, no sé, data center, virtual hosting. Y así yo puedo tener un plan de numeración que es envidiable por cualquier ingeniero que haya hecho planes de numeración en el mundo IPv4. Lo que yo hago con esto, para todos los ISPs que me estén escuchando, es mágico y puedo, bueno, crecer muy fácilmente. Si mañana coloco un servicio, agarro cualquiera que esté libre. Aquí tengo uno libre, por cierto. Ok, este es mi nuevo servicio de, no sé, de lo que sea, transporte de helados VIP. Ok, pongo allí, lo que sea. Y bueno, ya vamos a pasar a un poquito ya pensando en el futuro. No quería irme sin mencionar esto. Y bueno, cuando hablo del futuro, me alegra indicar de que ya es bastante real lo que estamos viviendo aquí. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar algunas de las imágenes que tenemos acá. De hecho, esta es una gráfica. Si vemos en el mundo de Internet de las cosas, Argentina tiene muchas cosas hechas en este mundo de IoT. Y felicitaciones a los argentinos que ya lo están usando. Yo le tengo mucha confianza a IoT. Entonces, bueno, vamos a ver cosas que se pueden hacer. Vamos a agarrar algunas de los dibujitos que tengamos enfrente. En la parte superior izquierda, tengo un vehículo, tengo una valija, tengo una mascota, tengo una persona. Entonces, bueno, aquí están hablando de que yo puedo monitorearlos a ellos, ¿no? Y bueno, para nadie es un secreto. Hoy en día yo puedo conectar los carros a Internet para actualizar el GPS. Obviamente la parte de la ubicación de donde se encuentra el vehículo es sumamente conocido. Las valijas, bueno, esto ni se diga, hay cualquier cantidad ya de, pues, bueno, los tags que se le ponen. La valija yo la llevo a un aeropuerto, la deposito, la valija se mueve por el mundo, llega al avión, llega a otro país, y yo puedo tener conocimiento perfectamente de dónde se encuentra mi valija. Entonces, claro, las personas que estén preocupadas por sus maletas, por sus valijas, esto es muy valioso. El tema de las mascotas, vamos a hablar con algo que la gente quiera aún más. Señores, ya yo recuerdo, y muchos sabremos, yo no soy fanático muy honestamente de las mascotas, pero estoy seguro que muchos de los que me escuchan sí, yo saber dónde está mi perro, mi gato, otra mascota que yo pueda tener, eso es maravilloso, ¿no? Y con las personas también está ocurriendo mucho, obviamente muchos de los que me escuchan en este momento no lo perciben, pero bueno, las personas que tengan un abuelito, una persona con algún tipo de limitación, indiscutiblemente yo por lo menos saber dónde se encuentra es para un ser humano amado es fabuloso, ¿ok? Y aquí estamos solamente hablando de cosas de ubicación, pero yo puedo colocar unos sensores más avanzados en el perro, en la persona, y ya muchas clínicas y hospitales lo hacen con sus pacientes, donde yo pueda saber, esta persona está, medirle el ritmo cardíaco, la tensión, las pulsaciones, la temperatura del cuerpo y ese tipo de cosas. Vamos a pasar a otro para no expandirme tanto aquí. En la parte de la agricultura, aquí me gustaría añadir también ganadería también. Esto es lo mismo, ¿no? Ahorita es muy normal y parte de lo que hace Internet of Things, los sensores, es, y me detengo aquí porque IPv6, Internet of Things, digamos, la parte seria, está completamente dedicada al mundo de IPv6. Yo no debería poder, sí se puede, no lo dudo,
tener Internet of Things en el mundo IPv4 no es el camino correcto a seguir. Tiene que ser con IPv6. Pero bueno, vamos aquí con la parte de agricultura. Bueno, es muy normal tener hoy en día sensores que sensan lluvia, sensan viento, sensan humedad y otra cantidad de variables que, amigos, nos van a ayudar a... Y hecho, recordemos, Argentina en su época se le llamaba el granero del mundo, ¿no? Entonces, bueno, imagínense lo que pudiese llegar a ser Argentina con una cantidad de sensores bien distribuidos por la cantidad de agricultura que ustedes tienen, que es envidiable con la soya y todo. Pero bueno, en fin, eso son cosas que se pueden hacer en la parte de agricultura. En la parte de energía, bueno, la parte de edificios inteligentes ni se diga. La parte de seguridad, esto es una parte, me voy a detener aquí muy breve, porque es muy lindo hacerlo por IPv6 y los conceptos muchos de Smart Cities lo están llevando en el mundo IPv6 y obviamente la parte de seguridad es primordial en ello. De manera muy breve. Imaginemos que ustedes colocan una cámara en el salón donde se encuentran ahorita. Si ustedes quieren que una persona de manera remota tenga acceso a esa cámara, en el mundo IPv4, y muy probablemente los que estemos aquí, bueno, le vamos a tener que poner corazón, pero lo logramos. Bueno, tengo que hacer una regla en el router de borde, de forwarding, para que cuando alguien llegue a tal dirección IP en tal puerto, yo voy a tener la cámara con una dirección IP estática que va a escuchar en el puerto porque tiene el web server corriendo allí. Y muchos de nosotros lo vamos a lograr, pero nos va a costar. Si yo lastimosamente en el mundo IPv4 de repente tengo dos NATs, ¿ok? Es decir, yo hago un NAT en la caja de mi casa, ¿ok? En el routercito que compré en Amazon, en Mercado Libre, pero de repente el proveedor me hace otro NAT, señores, esta cámara muy probablemente va a quedar inservible. No voy a poder hacer nada. Entonces, el mundo IPv6, en el mundo IPv6 eso no pasaría porque yo tengo mi dirección IPv6, se conoce como una dirección IPv6 global, la cual va a tener acceso desde todo el planeta. No tengo problemas de estar ahorrando direcciones IP y no tengo estos problemas de estar creando el NAT y el port forwarding y otra cantidad de cosas. Me voy a tener también las personas que quizás dicen, no, bueno, pero existe el concepto de UPnP, del Universal Plug and Play. Sí, pero no, existe, funciona, pero en el mundo de seguridad, yo creo que no hay nadie que sea un cybersecurity expert y esté de acuerdo con el tema de UPnP y ese tipo de cosas. ¿Okay? De hecho, generalmente hasta viene por defecto deshabilitado, obviamente en los firewalls indiscutiblemente y en nuestras casas también. Voy a saltar de aquí, porque estoy extendiéndome mucho en esta lámina, por ejemplo, en esta parte de la telemedicina. Bueno, yo creo que ya para todos es un hecho de que la telemedicina está aquí. Ya es normal que tengamos citas médicas a través de internet, con video, nos piden que vayamos a un laboratorio y después al final todo va a ser, mandamos los resultados del laboratorio al doctor. Entonces ya a veces hasta las personas ni las vemos, ¿no? Lo bonito de esto es muy parecido a lo que yo mencioné aquí, es que yo puedo tener, en el mundo de telemedicina, puedo tener un monitoreo muy alto del paciente y bueno, indiscutiblemente podemos llegar a salvar vidas, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí, bueno, yo creo, bueno, la parte machine to machine, ¿ok? Bueno, digamos es lo que está muy en boga y bueno, va a seguir creciendo, ¿no? ¿Qué pasa con el tema IPv4? Yo no me detuve. ¿Por qué no podemos hacer esto en IPv4? Porque ya las direcciones IPv4 se nos agotaron. Si yo lo intento hacer con otro tipo de direccionamiento IP, este tema de machine to machine y eso va a ser prácticamente imposible. Quiero mencionar brevemente la parte de Internet táctil. En el tema de Internet táctil aquí tenemos una partita de telemedicina, tenemos unos robots que hacen trabajos. Bueno, vamos a uno. De hecho, quizás alguno ya lo ha visto. Ahorita no voy a decir que es normal, pero ya desde hace más de una década existen las operaciones que se hacen de manera remota, lo cual ha ayudado a salvar vidas. Si yo, por ejemplo, Dios no quiera, ocurre un accidente, la persona tiene que ir a una clínica o a un hospital y el especialista de turno no se encuentra, pero ese especialista se encuentra probablemente en Sao Paulo, nos pueden operar de manera remota, ¿no? De hecho, hay uno muy famoso que se llama Da Vinci, por mencionar alguno, que permite hacer estas operaciones. El tema del Internet táctil entra en este mundo porque cuando yo tengo el Internet táctil, psicológicamente los delays también tienen que ser cortos.
Yo no puedo tener un delay. Si yo voy a tocar algo, me toco aquí la mano, el cerebro está esperando unos nanosegundos a que yo al momento de hacer un toque de mi mano, yo estoy recibiendo, digamos, un golpe en el dedo. Y eso tiene un tiempo. Entonces, bueno, este tema de parásito es importante y bueno, creo que más o menos aquí todo se uniría, ¿no? Ya hoy en día hay sitios donde te reciben básicamente un robot, que es el que te va a hacer el levantamiento de información y todo. Riesgos de no implementar IPv6, bueno, dificultad de surgimiento de nuevas redes, todo esto que yo estoy hablando, indiscutiblemente, si no hago el despliegue IPv6, no lo vamos a lograr. Enlentece el proceso de inclusión digital o reducir la cantidad. ¿Qué pasa con este pedacito? Hoy en día, y estoy seguro que en Argentina debe ser un número muy similar, probablemente el 30% de los argentinos, seguramente debe ser entre un 28, un 38% de los argentinos no se encuentran conectados a Internet. La manera correcta de yo conectar esa población que digitalmente se encuentra afuera, señores, es con IPv6. Sí, vamos a suponer, no, pero Alejandro, yo lo puedo hacer con IPv4 colocando NAT. Es verdad, pero vamos a romper el surgimiento de nuevas redes y un montón de cosas que mencioné antes. Por eso que me detuve explicando el tema de NAT. Dificulta el surgimiento de nuevas aplicaciones, bueno, indiscutiblemente. De hecho, por ejemplo, hay situaciones donde esto ha mejorado mucho, lo reconozco, pero hay aplicaciones que quizás, si yo voy a recibir un paquete, yo estoy esperando una dirección IP que no haya sido nateada, ¿ok? Porque de repente la aplicación escribe a nivel de capa 7 la dirección IP. El NAT ocurre que a nivel de capa 3 dentro del modelo OSI. Entonces, bueno, yo voy a tener un mismatch y, bueno, mi aplicación básicamente no funcionaría. Aumenta la utilización de técnicas como NAT, la no implementación de IPv6. El costo de IPv6 a la final podrá ser mayor al de no implementarlo. De hecho, ya hemos visto muchas situaciones. Hay cajas de NAT, y vamos a mencionar, por ejemplo, cajas muy grandes de NAT, como la CG NAT, que las cajas pueden costar perfectamente más de 80.000, 100.000 dólares. Y uno generalmente necesita varias cajas de esas, de Carrier Grade NAT. Muy probablemente, si yo agarro y le pido a un experto que haga el despliegue IPv6, probablemente gaste 40.000 dólares. Entonces, bueno, imagínense, a la final es más económico desplegar IPv6 que hacer un despliegue o darle más vida a IPv4. Y bueno, los proveedores de Internet necesitan innovar y ofrecer nuevos servicios a sus clientes. Y bueno, la manera de lograrlo hacer es con IPv6. Por ejemplo, Internet of Things es algo de eso. Quería mencionar algo de IPv6 en las noticias. Estas son relativamente viejas, pero ayer las observaba y creo que perfectamente entran en nuestro marco. Por ejemplo, Apple le dice a sus desarrolladores que utilicen IPv6. Tanto así que hoy en día, si alguno de ustedes que sea desarrollador quiere subir una aplicación a la tienda de Apple, esa aplicación no va a ser aceptada si no soporta IPv6. Y esto debe tener por lo menos así 5 años, ¿ok? Y bueno, aquí básicamente lo que están diciendo es que IPv6 es 1.4 veces más rápido que IPv4. IPv6 es 1.4 veces más rápido que IPv4. Palabras de Apple, no lo está diciendo la CNIC o Alejandro Acosta, sino lo más. Aquí también hay una noticia de Facebook. Facebook está indicando, por ejemplo, que el feed de noticias de ellos se carga entre un 20 y un 40% más rápido sobre IPv6. Muy breve, entre paréntesis, algo muy, y mencionó Facebook particularmente, porque es una compañía que lo ha hecho muy público. Los data centers de Facebook están 100% sobre IPv6. Los servidores en Meta, que uno accede en el mundo, si yo abro Facebook, abro y otras páginas de Facebook que estén por detrás, Instagram, WhatsApp también, están en IPv6. Ellos hacen una traducción en el borde para la gente que venga con IPv4, se cambia a IPv6, okay, se llama NAT64 SID-DC, para poder alcanzar un servidor que está en IPv6. Entonces, bueno, si yo me voy a IPv6, imagínense, esa traducción me la ahorro. Y hablo de Facebook, conozco muchos otros grandes compañías que lo hacen, pero no lo han hecho tan público. Referente a los precios, bueno, la gente, quizá alguno de ustedes todavía dice, bueno, pero yo puedo comprarme unas direcciones IP. Hay una cantidad de brokers en Internet, incluso hasta muchos de ellos avalados de alguna manera por la CNIC. Si ustedes van a los eventos de nosotros,
Nosotros tenemos 2 eventos al año. El próximo es el evento del ACNIC 42 en Asunción. Ustedes dicen, bueno, pero yo puedo comprar direcciones IP. Ciertamente, hay un aumento de precios muy interesante en el mundo de IPv4. Interesante me refiero a significativo. Direcciones IP que antes no me costaban $8, hoy en día las consigo en $35, $40, por ejemplo. Y bueno, generalmente obviamente uno no puede comprar uno tiene que comprarlo en bloques de 256. Bueno, hay que tener un poco de músculo para aguantar eso. Aquí hay otra noticia de que hablan de por qué los proveedores deberían soportar IPv6. Aquí te dicen que IPv6 puede ayudar a proveer mejor performance que IPv4. Bueno, y aquí hay otro que dice adoptando IPv6, Ok, aquí voy a detenerme muy breve en por qué los proveedores deberían soportar IPv6. Algo que no mencioné en la presentación, obviamente tendríamos mucho de qué hablar y necesitaría mucho más tiempo, pero voy a mencionar algo muy lindo que existe en el mundo de IPv6. Las computadoras hoy en día, las computadoras, los celulares, etcétera, vienen hoy en día con un algoritmo implementado que se llama Happy Eyeballs. Si yo traduzco Happy Eyeballs, se refiere a ojitos felices, se llama. Entonces, lo que yo quiero mencionar con esto es lo siguiente. Imagínense, y lo que va a decir es una preocupación legítima por muchos proveedores. Wow, pero si yo pongo IPv6 y mis usuarios empiezan a quejarse, empiezan a llamarme, si no les funciona el IPv6, bueno, les tengo una buena noticia. Este algoritmo que yo estoy mencionando de Happy Eyeballs, lo que permite es que, vamos a mencionar el celular, por usar cualquier ejemplo, mi celular, cuando quiera abrir Google, cuando quiera abrir Facebook, cuando quiera abrir Wikipedia, cuando quiera abrir Netflix, cuando quiera abrir YouTube y muchísimos otros sitios, él va a intentar abrir el sitio usando IPv4 e IPv6, con los dos. Y va a abrir, por ejemplo, YouTube con el protocolo que le ande mejor. ¿Ok? Algo espectacular. Significa que si yo tengo mi red IPv4 y mi red IPv6 y se me rompe mi red IPv6, por la razón que sea, el cliente va a seguir up and running, todo perfecto gracias a este algoritmo porque todo se le va a ir por IPv4. Pero bueno, también está la otra cara de la moneda. Si se me cae IPv4, porque se me cayó la caja que hace NAT, me voy a través de IPv6. Algo sumamente bueno. De hecho, hay 2 versiones de este algoritmo de Happy Eyeballs. Bueno, y ya incluso están hablando un poquito de crear la tercera, porque bueno, ha ayudado muchísimo. En los primeros años, antes de existir este soporte de IPv6, lo que ocurría era que las computadoras intentaban siempre por IPv6 primero, y si no funcionaba, hacían el fallback a IPv4. Entonces, una página web, claro, estamos hablando de hace más de 15 años atrás, una página web que tenía IPv6 roto podía durar 5 minutos en abrirse, lo cual es una eternidad. Después de que a varias personas se les ocurrió este algoritmo, ¿ok? Muchas personas de Cisco, después fue ampliamente apoyado por el mundo de Apple. El algoritmo fue después desplegado por una gran cantidad de fabricantes. Hoy en día, afortunadamente, abren con el que le responda mejor, ¿no? Para no extenderme más aquí. Y bueno, para ya casi finalizar, o para finalizar, quería mencionar una frase que es tener en cuenta, que es que los países que no implementen IPv6 quedan en riesgo de quedarse incomunicados. Ya hemos visto una cantidad de situaciones donde hay organizaciones que tienen su headquarter, su casa matriz en otra parte del mundo, y les están pidiendo a muchos países en Latinoamérica, por ejemplo, a sus branches en el lado de Latinoamérica, por favor implementen IPv6. Entonces, bueno, este es el camino a seguir, pero bueno, ya sabemos que hay 20% IPv6 en Argentina. Eso es todo lo que tengo por el momento. Sabrina, Jacobin. Alejandro, ¿tenemos tiempo para alguna consulta? Soy Jorge, el locutor. La gente te ve a vos no nos podés ver a nosotros. Estás mirando el operador por una cuestión técnica, pero nos podés escuchar. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Yo lo tengo, vamos. Encantado, de hecho, por favor, pregunten, me fascinaría. A ver si hay algún interesado. Lo hacemos rapidito para el streaming. Y bueno, parece que... bueno, allá tenemos una, por favor. Vamos con el micrófono. Te escuchamos. Hola, hola. Buenas tardes, soy Sebastián de Las Rosas.
La pregunta, en uno que está tratando de incursionar de a poco en esto, tiene que ver con cómo securizo IPv6. Por ejemplo, para evitar un ataque de negación de servicios, para evitar cualquier tipo de ataque desde el exterior, que hoy con IPv4, mal que peor, uno va aprendiendo a controlarlo o a mitigarlo. ¿Cómo sería eso en IPv6? Vale, gracias por la pregunta. Mira, y me gusta mucho, ¿no? La parte de ciberseguridad y seguridad en general para la CNIC es fundamental. De hecho, todos los cursos que nosotros damos siempre vienen acompañados, al menos con uno, por la parte baja, por algún ingrediente de seguridad. Nosotros indiscutiblemente promocionamos IPv6, creemos que es el futuro, creemos que es el camino a seguir, pero bueno, siempre de una manera segura. Mira, referente, por lo menos mencionaste ahorita varios ataques, mencionaste de negación de servicio, la parte probablemente de negación de servicio distribuida, de OS, y las técnicas son básicamente las mismas que existen hoy en día en el mundo IPv4. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas. Ojo, te voy a darte una respuesta un poquito más profunda, porque creo que tengo un poquito de tiempo. Los tipos de ataque de seguridad en el mundo IPv6 se están divididos en tres. Uno, la primera son ataques que existen en IPv4 y se comportan igual que en IPv4. ¿Ok? Este sería mucho de los que tú estás mencionando. No todos. Otros que vendrían a ser, existen en IPv4, pero se comportan diferente en IPv6. Voy a decirte uno muy breve. El host scanning. Escanear una red IPv4, por ejemplo, con Nmap, es excesivamente sencillo, dura o segundos o máximo unos cuantos minutos. Y es uno que se comporta diferente. ¿Por qué? Porque el espacio de direccionamiento IPv6 es tan grande que escanear una red puede durar décadas. ¿Okay? Y al momento que yo descubra una dirección IP, ya probablemente al momento de quiera hacerle el ataque a los 8 años después, quizás ya no exista. Y la tercera, son ataques que solamente existen en el mundo IPv6. Ok. Por ejemplo, vamos a ser explícitos, existen ataques que nada más existen en el mundo IPv6, por ejemplo, el tema de router advertisement, router solicitation, neighbor advertisement, neighbor solicitation, son ataques particulares del IPv6 porque son paquetes que no existen, obviamente, en el mundo IPv4. Sin embargo, pueden ser similares a los conceptos de ARP y ese tipo de cosas. Pero ya, respondiendo a tu pregunta, las técnicas vendrían a ser muy similares. Algo que la gente hace muy comúnmente en el mundo de IPv4, por ejemplo, ataques de amplificación, que a la final pueden llevarse a ataques de negación de servicio, siguen existiendo en el mundo de IPv6 de la misma manera. Entonces, básicamente, vamos a hablar de, por ejemplo, DNS y NTP, que es donde más existen estos dos tipos de ataques. La recomendación va a ser exactamente la misma. Por ejemplo, no permitir recursividad, no dejar servidores abiertos, open resolvers, recursivos abiertos, porque se prestarían a esto. El mismo caso con el tema de los NTP. NTP lastimosamente se habilita por defecto en muchos CPEs. Entonces, bueno, hay que prestarle hasta atención adicional. El tema de DNS, también hay CPEs que empiezan a funcionar como servidores recursivos abiertos, sin embargo, este pedacito se ha venido arreglando mucho más. Los temas de anti-spoofing, ¿no? La parte de negación vendría ahí, entraría allí perfectamente. Básicamente un spoofing, para las personas que no lo conozcan, creo que la mayoría lo va a entender, pero es, por ejemplo, que yo me encuentro en mi red de mi casa e intente salir de la red de mi casa una dirección IP que no la tengo configurada aquí adentro. Intente salir, por ejemplo, la 8888. Primero, no debería salir de mi casa, no debería salir de mi proveedor. Entonces, yo debería tener el router de mi casa, el firewall, mi proveedor, no deberían permitir paquetes IP, tanto IPv4 como IPv6, donde la dirección IP fuente no se encuentre explícitamente con una ruta hacia atrás. ¿Okay? Esa es la técnica que ese concepto se llama URPF, Unicast Reverse Path Forwarding. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, por favor, las compañías proveedoras y organizaciones, básicamente, que administren redes, deberían prestar atención, por lo menos a esto mínimo que yo acabo de mencionar. Mencioné DNS, NTP y anti-spoofing. Con esos tres ya tenemos una mejora notable en la parte de la seguridad de la red. Y no quiero quitar las otras, no, hay muchísimas más que se pueden implementar también. Si tenemos alguna otra consulta, la hacemos mientras le pedimos a Horacio Martínez que se vaya preparando para la continuidad de los seminarios. La hacemos rápido o liberamos ya a
Alejandro, que ha tenido la diferencia de estar con nosotros. Alejandro, muchísimas gracias para empatizar con tu hermosa tierra. Te voy a decir que la charla estuvo muy chévere y te vamos a despedir con un aplauso, ¿te parece? Muchísimas gracias a ustedes. Encantado. Abrazo grande y guardando alguna arepa por ahí que es algo muy rico Cuenta con que eso. tienen los venezolanos. Y tú me Gracias. guardas un alfajor. Dale, gracias. Ah, listo, hacemos el intercambio. Abrazo. Alejandro Acosta estuvo con nosotros.